contento de poder estar esta tarde con ustedes, de visitar por primera vez esta ciudad, esta zona, visitar al pastor Alejandro, visitar a Francisco. Estuve en el campamento, ¿tú te acuerdas? Sí, hace muchos años la oportunidad de estar ahí en Chile, trabajar en el campamento. Por los últimos 32 años hemos estado involucrados en organizar y hacer campamentos en muchos lados y gracias a Dios la oportunidad de por primera vez estar aquí, tener ese tiempo especial ahí con los varones. Hemos estado hablando prácticamente durante todo el día porque después de estar compartiendo ahí en las lecciones, teníamos conversaciones ahí en distintos lugares. Algunos se metieron a remar, otros se metieron a nadar, otros hicieron fútbol, de todo. Y esa convivencia ha sido sensacional. Me ha dado muchísimo gusto de conocer a muchos hermanos. Y como el común denominador me encontré con un montón de mexicanos. Y luego también la pareja que escuché que toca el himno La Hermana, precioso. Me hizo recordar también cuando a mis 8 años llegué por primera vez a una iglesia cristiana evangélica y nos poníamos a cantar. ¿Ah? Qué bárbaro. Y Monterrey, claro que conozco Monterrey, he comido ahí cabrito, ¿verdad? Que es muy famoso. Y hay unos tamales, que ahorita me estoy acordando que creo que le llaman tamales de Juárez o no sé qué, que son bien delgaditos. Imagínense, un día llegué a comer allá. ¿Cuántos tamales quiere, hermano? Yo dije, pues cuando estamos con los hermanos no hay que disimular. Dije, con 2 está bien. ¿Ah? Y cuando me los trajeron, eran así del ancho de mi dedo, 2 tamalitos así, porque esos son famosos, son muy delgaditos, pero mínimo tendrían que ser unos 10 o 12 para que más o menos agarre la cosa. No son como los tamales de Oaxaca o los tamales de otros lados, que esos sí son con uno y ahí quedas, ¿verdad? Pero bueno, la oportunidad de estar en distintos lugares. Hermanos, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que sea quien nos hable, nos enseñe, traiga a nosotros el mensaje para fortalecer, animar nuestras vidas, que supla nuestra necesidad. Dios, te damos gracias, te alabamos en esta hora por la oportunidad de tener este tiempo con nuestros amigos, hermanos en Cristo, de conocerles, de visitarles aquí en este lugar, de saber que están concentrados y ser reunidos para alabarte, que cada día podemos ver a más hermanos aún con nacionales y otros hermanos hispanos viniendo a los pies de Cristo. Y es algo maravilloso. Nos hemos dedicado en estos años a poder compartir el Evangelio en distintos lugares, pero el venir aquí y el estar un tiempo especial y compartir con ellos, sin lugar a duda ha sido sensacional. Rogamos, Señor, que seas tú quien nos hable en esta tarde, traigas a nuestro corazón, a nuestra mente el mensaje que estamos necesitando, que sea de ánimo, de fortaleza para nuestra vida cristiana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, me encantaría poder estar, yo me pongo a hablar y hablar y contar muchas cosas. Algunos me han dicho, ponte a escribir tus anécdotas y así algún día las vamos a leer. Y bueno, en otros momentos ahí, pero nos tenemos que concentrar en compartir en esta tarde un mensaje que le hemos titulado Da la vuelta y regresa. Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Ahí vamos a encontrar un acontecimiento y en este acontecimiento vamos a encontrar un mensaje que posiblemente nos va a ayudar también a tomar, a aprender y si es necesario descubrir que estamos yendo por el camino equivocado, dar la vuelta en U y regresar e ir entonces por el camino correcto. Entonces vamos a dar lectura a partir del versículo 41, capítulo 2 de Lucas, versículo 41, y dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, están hablando de Jesús, cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta,
Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hay ocasiones, hermanos, en los que nos dirigimos hacia un lugar que tenemos la seguridad que estamos yendo por el camino correcto, y nos vemos sorprendidos que después descubrimos que no es el camino correcto al que debemos dirigirnos. Una ocasión yo tenía que viajar, llegué a una ciudad, compré mi pasaje, tenía yo que trasladarme a una población cerca de la ciudad de Puebla, de Villahermosa a Puebla. El autobús salía a 12 de la noche, fui, compré mi boleto. Estuve preguntando de qué manera era la forma de poder llegar mejor a esa población. Y algunos me dijeron: mira, debes irte a la ciudad de Córdoba. Otros me decían: no, es mejor que te vayas a la ciudad de Puebla y después te regreses un poco. Y así. La cuestión es que yo compro un boleto y mientras estoy esperando que el autobús salga, ahí en la terminal encuentro un mapa. Y me acerco a ver el mapa. Y empiezo a ver el mapa y dije: me equivoqué. Estoy yendo en el lugar equivocado. Porque yo vi el nombre de esa población y dije: no es hacia Puebla, es hacia otro lado. Y fui y pedí que me cambiaran el ticket, que me cambiaran el boleto. Y ahí me decían: está usted correcto. Si usted quiere ir a tal ciudad, está bien el boleto que usted tiene. Y yo insistía, según yo, que había visto el mapa: no, ustedes están equivocados. Denme mejor otro boleto y a esa ciudad, y de esa ciudad yo me traslado a ese pueblo. Bueno, me lo cambiaron. Me subí al autobús y me fui. Cuando amanece, me encuentro en el lugar equivocado. Tenían razón ellos. Digo, si a eso se dedican, ¿no? Yo estaba equivocado. Y me costó. Porque no solamente no me acercó al lugar a donde iba, sino que me alejó casi el doble de donde yo iba. Aparecí en el Istmo de Tehuantepec. Los que conocen, Oaxaca, ¿verdad? Lejísimos. En la mañana, 7 de la mañana, dije: aquí debe estar el pastor en la terminal, debe estar. Ni reconocía yo la terminal, o sea, totalmente perdido. Para hacerlo corto, 24 horas después de la hora que yo salí de Villahermosa, estaba yo llegando al lugar donde debí llegar desde las 8 de la mañana. 24 horas. Ok, me lo tuve que aguantar. Yo venía de hacer una gira de trabajo de 40 días. Me acuerdo muy bien porque yo decía, como Jesús, 40 días y 40 noches. Me habían mandado por parte del ministerio a hacer una serie de visitación de iglesias por 40 días y 40 noches. Y yo tenía que llegar a ese lugar para organizar una campaña evangelística. Y todavía llego y el pastor me dice:
hermano, se suspendió la campaña evangelística. No se va a hacer. Yo me quería morir, imagínese. Cansado de estar viajando 40 días, durmiendo en distintos lugares, en distintas ciudades, de que me costó, me costó. Pero algo pude valorar fue que me di cuenta que me equivoqué. Me di cuenta que me equivoqué. Hubieron personas que me estaban diciendo, si usted quiere llegar allá, usted debe ir por este autobús. Y yo, creyendo estar en lo correcto, vi el mapa y dije, no, vamos a cambiar. En la vida cristiana, amigos, hermanos, en nuestro andar, nos podemos topar con situaciones como estas de que creemos, estamos totalmente convencidos que tenemos la razón y que ese es el camino que nosotros debemos seguir. Hay personas que nos quieren alertar, que nos quieren avisar, que nos quieren informar que estamos equivocados, que a veces por nuestra propia terquedad no lo queremos reconocer hasta que nosotros nos damos cuenta. Y gloria a Dios que nos podemos en algún momento, cuando menos tener una forma de percatarnos, de darnos cuenta, porque si no nos pudiéramos dar cuenta, imagínese, ¿no? Hay personas que hoy en día vinieron a los pies de Cristo, pero que no están siguiendo a Cristo, que fueron salvos, que han disfrutado de la salvación en Cristo, pero en que en su andar diario no están disfrutando el seguir a Cristo. Y es necesario, es menester que usted y yo paremos, veamos si estamos en el camino correcto y si no, demos la vuelta en U. Y si no, demos la vuelta en U. Es mejor dar la vuelta en U que nunca darnos cuenta que estamos equivocados. Y en este pasaje encontramos la historia precisamente de que José, María, Jesús habían salido para llegar hasta la ciudad de Jerusalén a celebrar las fiestas, ¿verdad? Era el lugar de reunión para adorar a Dios. Era el lugar en donde todos debían concentrarse para celebrar las fiestas y alabar a Dios. Habían ellos salido del lugar donde vivían, se habían trasladado hasta Jerusalén. Y entonces encontraron este acontecimiento de que en un momento dado, ellos cuando vinieron de regreso, se percataron de que Jesús no estaba con ellos. Se dieron cuenta. Si no se hubieran dado cuenta, ellos iban a llegar hasta su lugar de origen y hasta entonces no iban a saber qué había pasado con Jesús, dónde estaba Jesús. Entonces aquí hemos colocado, ¿alguna vez has tenido que hacer esto antes? ¿Alguna vez has dejado algo en alguna parte y has tenido que regresar a recogerlo? Exactamente lo que pasó en este capítulo 2 de Lucas. María y José, los padres terrenales de Jesús, lo dejaron en el templo. Cuando tenía Jesús 12 años, lo dejaron, se dieron cuenta y tuvieron que dar la vuelta y regresar a recogerlo. Las costumbres que ellos tenían por ser judíos era que un pequeño a la edad de los 12 años, desde que nacía hasta los 12 años, eran criados prácticamente por la madre. Estaba bajo el resguardo, la educación y el cuidado de la madre. A partir de los 12 años en adelante, ahí era la transición, ahí era el cambio. Pasaba la responsabilidad ahora al padre para instruirlo, para enseñarle algún oficio, para enseñarle a seguir a Dios. Esa es la responsabilidad del padre. Entonces es curioso que a esta edad de 12 años, que es hasta el día de hoy la edad que se considera como mayor de edad a un judío, 12 años. Y otra de las costumbres que tenían cuando salían a estas peregrinaciones y caminaban era que
se agrupaban por un lado las mujeres y por otro lado caminaban los hombres. Se agrupaban y caminaban aparte. Entonces, claro, las mujeres con sus pequeños, pues iban caminando con ellos. Y en esta transición, ¿verdad? Habrían pensado quizás, pues es la última vez, María, que te toca. Estás resguardando al pequeño. Vamos a Jerusalén. Y al regreso, casi como una representación, posiblemente habrían pensado, pues ya tiene los 12 años, ahora le toca a José. Y José ahora se va a hacer cargo de la educación, entonces ya a esa edad el pequeño debía entonces regresar con el grupo de los hombres, de regreso a casa. Lo que haya sucedido es que ninguno de los dos se percató de que Jesús ya no estaba con ellos. Caminaron un día y hasta entonces se fueron dando cuenta. Bien, ¿ha habido alguna vez en tu vida en que vivías consistentemente más cerca de Dios de lo que ahora estás? Hacemos esta pregunta porque tiene que ver con, hay un punto en nuestra vida en donde hemos encontrado, o más bien hemos sido encontrados por Cristo y hemos sido salvos, en donde gozamos en plenitud un encuentro personal con Cristo. Pero que al día de hoy posiblemente no estamos disfrutando de la misma manera esa comunión con Cristo, con Dios. Y eso es lo que pasó con José y María. ¿Qué perdieron, verdad? ¿Qué perdieron José y María? ¿Dejaron de ser padres de Jesús porque lo extraviaron? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que entonces ellos habrían perdido? Bien, hemos colocado aquí, ellos no perdieron su relación con Jesús. Ellos seguían siendo padres de Jesús, pero al no estar con Él, perdieron su compañerismo. Hay una palabra ya, creo que quedó un bosquejo, ¿verdad? Ellos no perdieron su relación con Jesús, sino su compañerismo, su comunión. Ellos seguían siendo sus padres terrenales, pero perdieron temporalmente compañerismo con Él cuando se retiraron del templo. El templo era el lugar donde estaba Dios presente. No es el mismo concepto que hoy nosotros encontramos de lo que es el templo hoy en día. Pero allá, en esa época, sí era completamente representativo que la presencia de Dios estaba en el templo, como más tiempo atrás era en el tabernáculo. Ahora en el templo. Y hoy en día, la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo, está en nosotros cuando la palabra de Dios dice que tú y yo, desde que hemos encontrado a Cristo, somos templo del Espíritu Santo. Pero en ese momento, el lugar representativo para encontrarse con Dios era en el templo, y ahí estaba Jesús. ¿Quiénes se habían retirado? Se había retirado José y María. Y al retirarse de ese lugar, y retirarse y distanciarse de Jesús, ellos fueron los que fueron dejando de tener comunión y compañerismo con Jesús mismo. Hemos colocado ahí también un cristiano que ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no puede perder su salvación. ¿Por qué? Porque esta es una tarea que Dios ya ha completado, ya ha realizado en favor nuestro. Y si tú y yo hemos creído, como la palabra de Dios dice, que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna desde el momento de creer, vamos a encontrar otros textos que nos van alimentando y enseñando que este concepto de creer, que tú y yo hemos sido llamados por Dios para confiar y ser salvados por Dios. Pero la salvación es algo, es un acto que Dios hizo por su propia iniciativa.
No pensemos que el hombre, porque hasta el día de hoy lo sigue haciendo, va creando distinta forma de querer llegar a Dios a su manera. Pero no, Dios ya estableció una sola manera. ¿Por qué? Porque Él tuvo la iniciativa de salvarnos a nosotros, enviando a su único Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y eso ya se hizo, ya se completó. Y somos llamados a creer. Todo aquel que cree, ¿verdad?, no es condenado, sino que es salvado, rescatado. Entonces, dando por entendido, no nos vamos a ocupar tanto tiempo en esto, sino que creemos que toda persona que ha creído por fe en la persona de Jesucristo es salvo. Cuando nosotros nos distanciamos, no dejamos de ser hijos de Dios, sino que perdemos compañerismo con Dios, comunión con Dios. Y eso es lo que había pasado con José y María. Se habían distanciado del lugar donde estaba Jesús, de Jesús mismo. Se habían retirado. Bien, si no estoy tan bien con Dios como debiera, en este momento, el problema es personal. Posiblemente pecados sin confesar. Cosas que van obstaculizando nuestra vida cristiana, que no nos permiten tener comunión con Dios. Pecado. La única cosa que puede separarnos de nuestro compañerismo con el Señor es nuestro propio pecado. Cuando nosotros tomamos las decisiones de no seguir a Jesús. No seguimos a Jesús, pero sí seguimos nuestros propios planes. No nos sujetamos al plan de Dios, pero tengo mis propios sueños, tengo mi propia voluntad, tengo mis propios anhelos, tengo las cosas por las cuales lucho, ¿verdad? Porque las quiero lograr. Y vamos creando nuestro propio plan de vida. He aprendido desde hace años atrás que el Hijo de Dios debe llegar a un punto en donde debe renunciar a sus propios planes para sujetarse a los planes de Dios. Y para no seguir luchando con nuestra propia carne, es mejor de una vez por todas tomar esa decisión de colocar nuestro propio futuro, nuestros planes en las manos de Dios. Asistí a campamentos y en algún momento tomé la decisión y una frase que se nos ha quedado en nuestra mente de decir todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que espero ser, lo entrego a ti. Si no llegamos a ese punto de renunciación, de renunciar a nuestros propios intereses, lo más probable es que vayamos tras esos caminos y no tras los caminos de Dios. Y entonces Jesús queda allá con sus propios planes, con sus propios proyectos, con sus propios intereses y yo en el otro lado. Pregunta, ¿quién se debe a quién? ¿O quién tiene más necesidad? ¿Jesús de nosotros, nosotros de Jesús? Nosotros, desde que hemos nacido, hemos necesitado. Hemos necesitado ser salvados. Hemos necesitado ser rescatados. Nuestra vida cristiana depende de nuestro andar y nuestra comunión con Él. Dependemos de Él. Dependemos del Paracletos, que es el Espíritu Santo que nos sostiene hoy en día, nos consuela. Es lo que nos da vida, nos mantiene. Pero hay en nuestra mente, en nuestra lucha, de que creemos que estamos en este mundo para nuestras propias cosas. Y déjeme decirle que no estamos para nuestras propias cosas. Estamos para cumplir el plan de Dios, la voluntad de Dios, que Él sea glorificado, que Él sea honrado y que Él sea conocido por todos. He llegado a la conclusión que la gente, y lo veo en la palabra de Dios, que la gente no le adora a Dios porque no le conoce.
Porque el que verdaderamente conoce a Dios no puede hacer otra cosa que más que quebrantarse, arrodillarse y colocarse delante de Dios y adorarle. Porque somos dependientes de Él. El hombre no tiene la capacidad. Hoy mismo tú puedes perder la vida. Tengo amigos que han perdido cosas. Estuvimos hablando en el retiro de la vida de Job, que una persona que perdió todo. Y todo puede cambiar. Y si no lo tenemos entregado a los pies de Cristo, nos va a doler, vamos a sufrir. Y antes que venga eso, es mejor que nosotros voluntariamente lo entreguemos. Jesús estaba en el templo, ¿verdad? ¿Quién perdió a Jesús? Las personas de quienes menos esperarías, sus propios padres, José y María. Nosotros mismos posiblemente pudiéramos decir, eso nunca me va a pasar a mí. A José y María se separaron, quedaron distantes de Jesús. El que menos lo espera es el que usualmente lo pierde. Aquella persona que va pensando que no le puede pasar, que no se puede equivocar, que no puede errar, que no puede estar yendo por el mal camino, es exactamente a esa persona la que probablemente más le suceda que va a estar equivocado, ¿verdad? ¿Dónde perdieron a Jesús? En el templo. ¿No podrías estar en un lugar más santo? Estaban en el templo. ¿Sabías que estar en la iglesia, sirviendo en la iglesia, no te convierte automáticamente en una persona espiritual? Yo quiero marcar algo aquí interesante. Jesús se había quedado en el templo, se había quedado a hablar con las personas, a discutir con las personas, ¿verdad? A adorar en el templo. Y en un momento cuando él fue entonces cuestionado, él dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Ahí es donde yo debo estar. Por lo tanto, nosotros, tú y yo, debemos estar con Jesús en sus proyectos, no Jesús con los nuestros. Hemos sido mal acostumbrados a creer que Dios nos va a bendecir y que Él está obligado a hacer lo que nosotros queremos. Pero no es así. Jesús está comprometido a cumplir los propósitos de Dios. La respuesta de Jesús a sus propios padres fue, pues no sabes que es necesario estar en los negocios de mi Padre, refiriéndose a Dios Padre Celestial. Y esa es la misma convocatoria para usted y para mí. Nosotros debiéramos estar involucrados en los intereses de Jesús, donde está Jesús, donde está actuando Jesús, ¿verdad? Al lado de Él en sus propios planes. Y no tratando de traerlo a Él hacia donde yo estoy en mis propios planes. José y María entonces se retiraron. Jesús quedó ahí en el templo. Pasó un rato, caminaron, camino de un día, y descubrieron que no estaba Jesús. Ahí está el punto. Descubrieron que estaban en un punto en donde no estaban en cercanía con Jesús, donde tenían que estar. ¿Qué es lo que hicieron? Una, se percataron. Dos, actuaron. Dieron la vuelta y ¿qué hicieron? Regresaron. Se pusieron a buscar a Jesús, pero se pusieron a buscar a Jesús en el lugar equivocado. Porque la lógica dice que si hubiesen ellos pensado, a ver, ¿dónde se quedó Jesús? En el templo. Vayamos al templo, ahí debe estar. Pero no, la palabra de Dios dice que José y María primero fueron con sus parientes, fueron con la gente, anduvieron preguntando, ¿por aquí lo han visto? No, ¿lo han visto? No, de aquí para allá.
Y 3 días después lo encontraron en el templo. Eso que representa que muchas veces nosotros creemos, ok, reconozco que estoy en un camino equivocado y comenzamos a buscar respuestas en los lugares donde no están, ¿verdad? Y vamos creyendo que en esos lugares podemos encontrar una respuesta. Nos ocupa más tiempo, nos distraemos y no vamos exactamente al lugar exacto. El lugar exacto aquí era el templo, donde estaba Jesús. Hoy en día, el lugar exacto es el punto aquel en donde gozaste de mejor comunión con Dios en el momento que comprendiste tu necesidad de Cristo en tu vida. Algunos lo han denominado y aún la palabra de Dios se conoce como el primer amor. Aquella primera vez que tuviste ese encuentro personal con Cristo y entendiste el plan de la salvación y comenzaste a disfrutar de un momento de la vida cristiana increíble porque hasta entonces no lo habías conocido. Pero pasó el tiempo y nos distrajimos y nos ocupamos y comenzamos a hacer otras cosas, otros planes, pero dejamos de seguir a Jesús. Dejamos de estar en el punto exacto donde deberíamos estar junto a los proyectos y planes de Dios, en su voluntad. En ese momento allá era el templo, físicamente el templo, porque en ese lugar era el lugar donde estaba exactamente Dios. Y ese era el lugar donde Jesús tenía que estar, porque su compromiso era en los negocios de mi Padre. Me es necesario estar. Entonces debemos considerar que si nosotros en nuestra vida cristiana detectamos que en algún momento no estamos siguiendo a Jesús, debemos regresar. Y regresar a ese punto en donde estábamos gozando en plenitud de esa comunión con Dios. No necesariamente es este edificio. No necesariamente es la casa del pastor. No. Estamos hablando no de un lugar físico, sino de un lugar en una ubicación, en un encuentro, ¿verdad?, de comunión con Dios en plenitud. Y en esta tarde debemos reflexionar si estamos siendo fieles en seguir a la persona de Jesús. José y María se percataron y lo que hicieron fue entonces actuar, reaccionar. Camino, dice ahí número 4, ¿cómo perdieron José y María a Jesús? Anduvieron camino de un día, ¿verdad? Solo un día. Cada paso de regreso a Nazaret era otro paso más lejos de Jesús. Lo perdieron en un acto de descuido. Mientras ellos daban un paso más de regreso a su casa, ¿verdad?, era un paso más lejos de donde estaba la persona de Jesús. Y lo perdieron porque fue un acto de descuido. El descuido no es algo que tú propones hacer, porque precisamente eso es descuido. El descuido es algo que en el momento en que lo haces posiblemente no te percatas, no te das cuenta. Comentaba, hay muchas anécdotas, pero recuerdo una vez que uno de el director del ministerio donde yo estaba, un día sale con su auto, va al supermercado, compra, y el supermercado estaba muy cerca de su casa. Hace la compra, toma las bolsas de la compra y se regresa a su casa, ¿verdad? Pero se regresó caminando. Entró a su casa, dejó sus cosas, se puso a dormir, amanece al otro día y cuando amanece sale y no encuentra su auto en la puerta de la casa. ¿Verdad? Y no. Llamó a la policía a reportar el robo, ¿verdad? Él mismo dice,
bueno, mientras la policía actúa, me voy a ir a las oficinas aquí de la municipalidad y todo, ¿no? Y él sale caminando otra vez de su casa para ir allá, y cuando está pasando por el supermercado, que era una pequeña tienda, encuentra la camioneta y dice: esa es mi camioneta. Y a todo el mundo le quería gritar y decir: esa es, esa es. Y después se detuvo y dijo: uy, ahora que me acuerdo, yo mismo la dejé la noche de ayer. La dejé estacionada y por un descuido no se dio cuenta que él mismo la dejó, se regresó a su casa caminando. A veces pasan cosas así. No son chistosas, ¿no? Pero son descuidos. No es algo que tú lo propones. Pero cuando te das cuenta, te equivocas. Como me pasó a mí. Fue un descuido, ¿verdad? Y aparecí, menos mal que no aparecí en la China porque me va a costar más. Pues son descuidos. En la vida cristiana hay descuidos. Hay momentos en donde damos un paso y ese paso significa un paso más distante de Jesús. Cuando empezamos a aflojar. Y hay cosas claves importantes en nuestra vida, tan sencillas como, quizás sea el contexto de ustedes, pero decir, es que voy a trabajar 1 hora más. Pero eso representa que quizás no vas a llegar a la reunión de oración. O quizás va a representar el que no vas a estar en el estudio bíblico. O quizás va a representar el que no vas a tomar tu clase de discipulado. La próxima semana, ¿no? Me pongo al día, hacemos 2 lecciones, es más de un jalón. Y eso es un pequeño descuido. Es como que tú digas, pues ¿para qué como diario si puedo comer nada más los domingos? Me voy a un buffet, me lleno y que me aguante toda la semana. Ajá, ¿verdad? Ya mañana estás en los tacos, ¿no? Ya estás allá descuidando a tu esposa para irte a los tacos. ¿Por qué? Porque es necesario constantemente, y hay descuidos, ¿verdad?, que nos pueden costar caros. A mí me costó caro esa ocasión. ¿Sabe qué era haber estado cansado de 40 días y 40 noches durmiendo en distinto lugar, llegando a distintas iglesias y después viajar 8 horas y amanecer en un lugar donde yo no tengo que estar? Y después que me digan, pues no se puede usted ir de aquí a Puebla directo, tiene que irse a la capital de Oaxaca, llegar a la capital de Oaxaca, que eran otras 8 horas, porque era puras cerros, montañas, no sé qué, llegar a Oaxaca y en Oaxaca esperar 5 horas en la terminal, porque no hay boletos hasta dentro de 5 horas que salen para Puebla. Y tenerse que aguantar otras 5 horas sin hacer nada y en ese lugar, esperando. Claro, aproveché para darme un baño, ir a un lugar, conseguir, porque ya venía de varias horas, imagínense. Me costó dinero, me costó tiempo, me costó esfuerzo por un descuido. Qué bueno que pude darme cuenta y corregir y dar la vuelta. Que aunque haya costado, fue mejor que haber seguido equivocado. Y aquí lo que José y María hicieron fue precisamente, regresar. ¿Qué hicieron cuando se dieron cuenta de que habían dejado a Jesús? Versículo 45, vamos a encontrar que dice, ¿verdad?, exactamente lo que ellos hicieron. Versículo 45 va diciendo, pero como no le hallaron a donde habían ido, buscándolo en otros lugares, volvieron a Jerusalén. ¿Ya ve qué dice ahí? Volvieron.
O sea, dieron la vuelta en U. Regresaron. No importa si habían ya caminado camino de un día. No importa que hayan caminado otra vez de regreso y llegar a un punto en donde todavía no lo encontraban y darse cuenta que se habían equivocado y caminar hacia donde estaba Jesús en el templo. Porque dice ahí versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. 3 días después. Y Jesús sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Verdad? ¿Por qué nos has hecho así? Pregunta, versículo 48. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Sí, pero en el lugar equivocado. ¿Verdad? Y Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Si tú estás distante de Jesús, vas a estar distante de los negocios del Padre. Si tú estás distante de Jesús, vas a estar distante de los planes que tiene Dios para este mundo. Si tú estás distante de Jesús, vas a estar distante de los proyectos de vida que son más interesantes, las que hace Dios, que las que tú y yo pudiéramos diseñar. Es mejor dar la vuelta, reconocer que nos hemos equivocado y regresar. ¿A dónde? A Jesús, para estar ahí con Él. Por eso José y María guardaron silencio y entendieron, porque dice la palabra de Dios que lo guardaron en su corazón y comprendieron que eran ellos los que debían estar involucrados en seguir los proyectos de Jesús. No le reclamaron más, no le dijeron más. Desde que Jesús les dijo, ¿que no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y dice que entonces ellos guardaron silencio y lo guardaron en su corazón. Algunas cosas no comprendieron, pero sí comprendieron que ellos eran los que se debían sujetar a los planes de Jesús. Nada debe interponerse a tu comunión con Jesús, ni tu ministerio, ni tu éxito en el trabajo, ni tus finanzas, ni tu familia, ni tus amigos, ni aun los proyectos mismos que pudieran tener como una comunidad aquí. ¿Dónde encontraron a Jesús? En el templo. Lo encontraron en el templo. Se regresaron al mismo lugar donde los habían perdido. El lugar para encontrarlo, ahí hay una línea, se están completando. Dice, el lugar para encontrarlo es el mismo lugar donde lo perdimos. Regresar al lugar en tu vida donde perdiste esa comunión, confesarlo, reconocerlo y venir nuevamente a los pies de Cristo, ¿verdad? En Apocalipsis 2:5, vamos a leer este texto, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, que va diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete. Arrepentirse es dar la vuelta en U. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Identifica si al día de hoy estás siendo fiel en seguir a Jesús. Sus proyectos, sus planes, sus propósitos, no los tuyos, no los míos, no nuestros propios sueños. Dice ahí entonces, recuerda cuando estabas en comunión. Aquel momento en plenitud, cuando tuviste ese encuentro personal con Cristo y comenzaste a disfrutar de la vida cristiana, recuerda esos momentos y regrésate ahí.
Arrepiéntete. Un cambio interno de mente nos guía a un cambio externo de dirección. Regresa. Haz una vuelta en U y regresa a tu comunión con Jesús. Vuelvo a preguntar, ¿quién tiene la necesidad? Jesús de nosotros, nosotros de Jesús. Nosotros de Jesús. Nosotros somos los que debemos empaquetar nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos, colocarlos a los pies de Cristo. Hay muchos que hemos sido beneficiados por la salvación y disfrutado de esa comunión con Dios. Y hemos querido aprovechar esa comunión con Dios para lograr nuestros propios propósitos. Yo les voy a invitar, hermanos, a que no procures eso, sino que procures regresar al templo, como lo hizo José y María. Ellos regresaron y volvieron a estar cerca de Jesús y después regresaron con Jesús mismo. Entonces ya era plan regresar otra vez a casa, pero con Jesús. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos, te damos gracias, porque sin lugar a duda cada día necesitamos recordar el que somos nosotros quien tiene necesidad de ti, no tú de nosotros. Somos nosotros los que hemos necesitado ser rescatados. Hemos sido nosotros los que hemos pecado y los que hemos necesitado haber sido curados y sanados nuestros corazones. Hemos sido heridos en el pasado por muchas cosas, porque nos hemos equivocado, porque no hemos seguido tu camino. Pero Dios, estamos aquí para que consideremos y reflexionemos e identifiquemos si estamos siendo fieles en seguirte a ti. Y si no, de una vez por todas dar ese paso decisivo de regresar. Y si no te hemos conocido porque no hemos tenido ese encuentro personal con Cristo, rogamos, Señor, que cualquier amigo, cualquier persona que esté en este lugar pueda tener ese entendimiento de que tú le amas y que lo mejor que puede suceder en su vida es que Él te conozca como el único y suficiente Salvador en sus vidas para que Él pueda ser transformado. Señor, alabamos y te damos gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes que han sido convocados para alabarte, pero también para ser edificados con tu palabra y para ser llamados a tomar un paso de compromiso de ser fieles en seguirte a ti. Y si es necesario dar la vuelta en U y regresar a ese punto al que estuvimos gozando de nuestra vida cristiana. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.